Bueno, les quería dar la bienvenida a todos los que están escuchando. Somos un incipiente podcast que ahora estamos en Ya, espérate, Spotify. pero empecemos de nuevo, pero con más ánimo. Así soy yo, Sí. perdón. Eh, bueno, en Spotify estamos como lo personal es político, así que los pueden buscar y pretendemos también subirlo a Instagram TV. Eso va a venir más adelante, la vamos a estar avisando. Somos tres psicólogas de profesión y amigas lectoras que nos interesan mucho los temas de feminismo, temas como también de literatura, como leer literatura, y por eso la sesión pasada fue respecto a eso. Este podcast es para hablar como respecto a libros, como la línea del feminismo, como ir cuestionándonos lo que leemos en base como a la luz del feminismo y lo político. Y la idea de hoy es realizar eso mismo, pero con un libro que se llama Ciudad Satélite, de Paola Molina. Insertemos aplausos. Bueno, como decía la Dani, el libro Ciudad Satélite lo escribió la Paola Molina, una chiquilla que nació en el 90 en Santiago, se describe como maipucina desde siempre, de la comuna de Maipú. Ella, su ejercicio profesional, bueno, estudió diseño gráfico en la Universidad de Chile. Siempre relata que no le gustaba mucho y era dentro de lo más artístico y loco lo que su familia le permitió estudiar. No ejerció mucho su profesión y se dedica a hacer stand-up desde el 2013, stand-up comedy. Hizo un taller de stand-up en Argentina y desde ahí que se dedica a eso y a otros rubros del arte, siempre desde el feminismo y desde el humor. En el 2017 publicó su primer libro, Confesiones de una soltera, que está aquí. A propósito de fanpage que tenía ella que, con el mismo nombre, donde ponía relatos y tuvo mucho éxito. A partir de ahí también tuvo su primer podcast con sus amigas, que se llama A lo Solte. Ya no lo hacen, pero están todos los capítulos en YouTube y en Spotify. Vayan a escucharlo porque es muy bueno. Y actualmente por la Holística Radio hacen el Pero qué necesidad, que es otro podcast. También hace talleres de exploración autobiográfica. Bueno, ahí la Camila va a explicar más, pero Ciudad Satélite es donde ella se crió, en un lugar de Maipú, entonces de ahí viene el nombre del libro, y ella describe que el ejercicio que hace desde el humor feminista implica usar el cuerpo desde otros espacios que impliquen no solamente un cuerpo deseable y sexy, como siempre ha sido la tribuna que se le da a la mujer en los espacios públicos, sino hacer humor desde otros frentes de lucha también, como son, por ejemplo, visibilizar las contradicciones feministas, no sé, los espacios cotidianos, la amistad, la relación con su propio cuerpo. Ella misma se ríe de ella misma porque dice que habla mucho de la vagina, pero es algo que hasta hace muy poco no estaba en el humor nacional, dícese Checopete y todos esos humores antiguos que pasaron Morandé con harto compañía. Morande con compañía, entre otros. Entonces ella desde su formación, tanto universitaria como diplomados, como de autoexploración que llevan toda esta carrera, es que se declara como una comediante feminista y escritora. De ella vamos a hablar a continuación. Bien, como decía la Coca, hoy vamos a estar comentando su segundo libro, La ciudad, no es La ciudad satélite, Ciudad Satélite. Este libro lo publicaron el año pasado, en el 2019, me parece que a principios de año, no, más o menos, ¿no? O a mitad de año. A mitad de año. Y bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo antes pensaba que Ciudad Satélite era una metáfora. No es una metáfora, en realidad se llama así un barrio de Maipú. Y bueno, es un poco lo que cuenta más que nada son 14 relatos, me parece son, sí, 14 relatos. Se ambienta, como ya decíamos, en Maipú, tengo aquí mis apuntes, así a ver si estoy leyendo. Y más que nada es un poco comentar de la infancia y también una suerte de, no sé si como un perfil o una suerte de radiografía de la clase media chilena. Entonces, claro, describe un poco las historias de infancia, más que nada,
en su barrio natal, en Maipú, pero que cuando vamos leyendo podemos ir comprendiendo que podría ser como cualquier barrio de Chile. Entonces esa es como la gracia de los relatos que se nos presentan en este libro, porque podemos sentirnos fácilmente identificados, avergonzados también en muchas de las cosas, y también una suerte como de nostalgia de una infancia que, de acuerdo a ciertos elementos estructurales y culturales, nos es común en muchos elementos, sobre todo a la clase media. En este sentido, en el libro se describe que es más o menos un bestiario, no de la clase media, en donde podemos apreciar una suerte de niños padres y también adultos fetales. Entonces podemos ir dando cuenta de algunos de estos elementos de los relatos que van saliendo, no solo a propósito de los relatos en sí mismos, sino también en la construcción de mundo que se va haciendo desde la clase media y desde la infancia de la clase media de los 90 y 2000, no sé si se dice 2000 o 2000, de los 2000, de los 2000, en la primera década del 2000, eso estamos hablando, y es un poco la forma de construir el mundo tanto material como simbólica, y que creo que por eso ya es súper interesante de leer. Y nada, son 14 relatos independientes unos de otros, pero que son autobiográficos, así que remiten a la historia de vida de la autora. Y eso, para hoy día lo que tenemos pensado es comentar un poquito el libro, comentar algunos de nuestros personajes favoritos, muy brevemente, y luego cada una hizo la tarea de elegir un relato como favorito, y que vamos a estar hablando un poco más en profundidad de cada uno de ellos, para también hacer un análisis transversal y final, que es como la pregunta culmine de todas las sesiones, que es de qué manera podemos hacer un análisis desde el feminismo, ¿sí? Entonces, nada, lo primero es comentar el libro, chiquillas, ¿qué les pareció? Nosotras todos lo hemos leído ya una vez, así que esta es la segunda vez que nos acercamos a esta obra, sí, tipo como antecedente. Sí, la primera vez, bueno, quiero rescatar que este libro, lo estoy aquí mostrando, me lo regalaron mis amigas Camila y Daniela. Para mi cumpleaños el año pasado está autografiado por la Pau, cuando la fuimos a ver un show de stand-up, cuando terminó el podcast de La Lo Solte. Así que le tengo mucho cariño, además, al libro físicamente. También me gusta, lo he prestado harto, así que igual está carreteado, eso también me gusta, como que me gusta prestar este tipo de libros. Y me pareció la primera vez muy emocionante. Voy a relatar una infidencia. La primera vez que lo leí fue esperando la farmacia en el consultorio en el cual estaba inscrita antes, que me entregaran algo, estuve toda la mañana ahí y lo leí en una mañana. Lo pasé súper bien, fue una muy buena mañana, a pesar de que estuve esperando como 4 horas en los tribunales de justicia. Que me deja esa nostalgia que dice la Cami, que yo me considero una persona súper noventera, a pesar de que nací en la mitad de los 90. Entonces todo lo que relata la Pau aquí es como, es de verdad todo lo que pasé con mi familia cuando chica. Entonces me trajo toda esa sensación, ahora una segunda vez que lo leí también, así como casi que me estuvieran contando mi historia y cómo yo viví mis cumpleaños y mis paseos de familia, solo que en Santiago, como que esa es la única diferencia. Así que me encantó, hiper recomendado. Ya, a mí ¿Dani? me gustó caleta la primera vez. Creo que lo leí menos atenta que ahora esta segunda vez. Como que creo que la primera vez como que lo leí como, ay, la suerte sacó un nuevo libro, como que lo voy a leer y como que lo leí apurada como para terminarlo porque quería saber de qué trataba y como que esta vez como que fue darle una segunda vuelta. Habían relatos que no me habían gustado tanto la primera vez y que las volví a leer como ya con otra mirada o como que siento que ahora, la primera vez que lo leí, habían relatos que no me habían parecido tan atractivos y como que siento que esta vez como que todos no me gustaron y todos tienen como, como algo que le aportan al libro y que lo hacen como, no sé, muy completo en muchas aristas, como desde la infancia, como desde la ya más como creciendo, no sé, respecto a la familia, respecto a los compañeros de curso, no sé, como que trata de abordar varias áreas como de lo que es ser como una persona que va creciendo en una ciudad, y eso me gusta mucho.
Aparte siento que es como un libro súper como crudo en muchas ocasiones y que como que dice muchas cosas o muchas verdades que yo creo que no todo el mundo como que se atrevería a contarlas. Y eso como que valoro mucho de esta autora como el poder como hacerlo, como poder decir lo que cree o también exponerse en muchas cosas, mostrarse vulnerable, mostrarse, no sé, como en esa falta igual como de sus propias como necesidades emocionales, etc. Me gusta mucho como que muestre ese tipo de cosas y obviamente también como las reflexiones que hace, no es solo una historia porque sí, sino que tiene un final y una vuelta. Siempre ella le da una vuelta a sus acciones o a las acciones del otro. Eso me gusta también mucho porque siento que uno aprende mucho también de la vida con esta autora. Sí, o sea, a mí igual me escribió algo, no sé si en relación al mismo libro, sino que vuelvo a comprender por qué este libro me ha gustado más que el primero, el Confesiones de una soltera, porque ese tenía un aire un poco más como lo lame, como de pinchar y de las relaciones amorosas, y eso me costaba un poco como conectar, si bien tanto como, iba a decir como el personaje que construye Paola Molina, pero yo siento que no, como que es ella misma. Si uno la ve como en sus redes sociales, es como que literal estuviera narrando igual a como habla. Es muy similar. Entonces, creo que con este me puedo sentir más identificada porque es como una suerte de género. No sé si nombrarlo así, pero no sé si alguna vez les comenté que, por ejemplo, el libro que tú me prestaste, Dani, el Qué vergüenza, Mm. y algunos también, yo sé que a la Dani no le gusta, pero lo voy a decir ahora ya. También algunos libros de Hernán Rivera Letelier tienen como este gusto, como que te deja un poco mal, como una suerte como de triste, nostálgico, un poco resignado también, pero también un poco como crítico frente a la sociedad. Y no tengo otra forma más que describirlo que como latinoamericano. La verdad es que es como, no sabría decir quién lo identifica, pero se siente como si fuese latinoamericano. Se siente como con la misma familiaridad de una once, de una tetera de té de aluminio, ¿cachai? Como esta familiaridad eh, como en la vida. Entonces, esto me pasa con este libro que es como nostálgico. Y es algo que me gusta, además de que me gusta muchísimo cómo escribe, me gusta mucho los análisis que hace, muchas conexiones de lo cotidiano con elementos más bien teóricos, también algunos elementos como sociológicos, psicológicos, eh, y que a pesar de que son un poco rebuscados, sí son como adecuados, como que tienen mucho sentido. Ahora, no había dicho que obviamente pueden ir comentando todo el tiempo si ya leyeron el libro, si les tinca leerlo, si conocen a la autora o si conocen el podcast, o si han ido al barrio Ciudad Satélite, lo pueden ir comentando o poniendo preguntas o cosas que les vayan surgiendo a propósito de lo que conversamos o de cosas que hayan leído en el libro propiamente tal. Así que nada, ya sabemos que son 14 relatos, que son de la infancia de la Paola Molina, así que ahora queríamos comentar un poco nuestros personajes favoritos. Brevemente, y por qué son nuestros personajes favoritos, obviamente. Ya, yo elegí a la tía Susana. Bueno, el libro se basa en la familia de la Pau y en todos sus vecinos. Entonces es bacán cómo describe más allá de su núcleo familiar, sino también cómo otras familias influyen en su vida a propósito de los amigos con quien jugaba en la calle. Es mucho de esta vida de barrio de los 90, de jugar en el pasaje, de ocupar las calles también, de ocupar los espacios, a pesar de que hace una crítica a cómo se concebía la infancia. En algún momento, no sé por qué dice que alguien estaba muy bien vestida y dice como, ah, parece un angelito. Y ahí hace esta vuelta, que dice siempre como todo le da una vuelta, dice, porque claro, los niños son como objetos, como que alguien puede hablar de ellos, estando ellos presentes, como si no sintieran, no escucharan, no cacharan, es como si nada.
En ese contexto es que escribe ella a propósito de los papás de sus amigos también, de compañeros de curso también del pasaje, y la tía Susana es la mamá del Eduardo y del Marco, que eran pocos los varones que nombran su relato, eran más mujeres, pero a ellos lo nombra harto. Son parte importante de la mayoría de los relatos, y la tía Susana me cae muy bien en el relato de que cuidan a la, ¿cómo se llama? Cuidando a la tía, a la señora Romilia, que era otra vecina adulta mayor. Ella, esto que decía la Cami, que describe, me gusta mucho, mucho ese tipo de relatos, como el Qué vergüenza, que propongo que lo conversemos también en algún momento aquí en el podcast, donde se describen detalles lo suficientemente importantes para hacerte sentir como en esa escena, en lo que está relatando. Por ejemplo, me encanta cuando nombra, no sé, pues que estaban en la mesa, en otro capítulo que va a comentar la Dani, parece, y prepara un jugo de X marca en una botella de 2 litros de Coca-Cola de vidrio, como esos detalles lo hacen vivir como si estuviésemos en el momento casi sintiéndolo, como con los sabores, los olores, como todo lo que describe. A mí por lo menos me pasa eso. Y con la tía Susana me pasó eso, pues cuando describía lo que le pasaba a la tía Susana, cómo vivía el cuidado de una adulta mayor, que no le correspondía porque no era su familia, pero sí a propósito de esta cercanía que tenían como vecinos, y ella se hace cargo y se permite disfrutar momentos a solas, ya no solo como madre y como trabajadora, sino como de un disfrute personal como mujer. Eh, Me hace admirarla mucho en esta precariedad que es transversal al libro de todas las familias, que esta mujer se busque sus espacios de disfrute y que a la vez sea, por ejemplo, en la entrega de la protección de un adulto mayor, que era la señora Romilia, que tenía familia pero que no estaba tan presente, entonces esta familia se hace cargo de los cuidados de ella. Y lo encuentro tan noble, pero a la vez que saca un provecho que encuentro que es súper poco criticable, que es como, por ejemplo, disfrutar de la casa de la señora Romilla, de la tele, como esas pequeñas cosas que es de los que me gusta destacar. Mi personaje favorito, sé que dijimos que nos gustaba a todos, pero es la tía Maritza, que es la tía que como que entre comillas se hizo cargo, como era como la cuidadora de Paola Molina en la vida real también, porque su mamá trabajaba como jornadas muy extensas en cuidando como abuelitos. Entonces como que ella dice que al final como que la tía Maritza se hizo cargo como de ella y su hermana, que era una hermana mayor si no me equivoco, y la tía Maritza como que me encanta porque siento que, ya por más que a lo mejor no podríamos decir que es la persona más deconstruida, como que en su, así como desde el feminismo y todo eso, como que tiene una chispa y como una forma de enfrentar la vida, como que yo encuentro que es muy, también como de barrio y muy latina también, como tirar para adelante, como siento que ella diría eso, como, no hay que tirar para adelante porque no sé qué, como no sé, como la típica idea de que en verdad se puede ver como más allá también de lo que está pasando. Aparte también, si nos ponemos también a ver como obviamente desde el feminismo, esta tía Maritza, yo creo que se hacía súper poco cargo de las cosas que a ella le gustaba y trataba de cuidar a todo el mundo y como también siento que, o sea, por más que lata que sea así, también encuentro muy noble como ese gesto, como de también hacerse cargo y pensar en los otros, como que por un lado es bonito, por otro también es cuestionable porque también dejaba de lado su desarrollo personal. Y ella estaba como que pololeaba eternamente con el tío Maritzo, era el, como entre comillas, el amante de, o sea, como que él tenía a una esposa y una familia como aparte, como que y se sabía y como que igual él era parte de la familia y como que casi le decían papá, como estaba incluido también como parte de, y eso también me gusta, o sea, como que por más que uno podría moralmente decir, oye, ¿qué onda? Como que encuentro que es muy, no sé, como que cómo se daba como la instancia de familia, me encantaba, no sé, como que disfrutaba mucho como escuchar la historia y todo, como, era muy chora la tía Marita, eso me encanta. Eh, bueno, mi personaje favorito es la Paola, creo. Como la Paola chica.
Me gusta la emoción con la que vive su vida, como si bien ella hace como un análisis más como posterior, obviamente, a lo que le pasaba en esos momentos, con mucha más como chispeza y con mucha más comedia, sí logra como evidenciar muchos elementos como de nuestras propias infancias, pues, ¿cachai? Cosas que a lo mejor no nos atrevemos a decir, cosas que quizás nunca fueron tan cuestionadas y que creo, por ejemplo, como las formas que usamos para ser grandes o la masturbación infantil, creo que son cosas que hay que ser muy valientes para poder exponerlas y hay que ser aún más como fuerte para como exponer ciertos elementos quizás más dolorosos de una manera tan sensible, como tan conmovedora. Entonces me gusta como el personaje de ella, me gusta como la forma de ver la vida, de analizarla. Hay un elemento, por ejemplo, que me da mucha risa, que decía que estaba tan emocionada en un momento que le dieron ganas como de ir al baño, como de hacer caca, y decía, cuando tengo un momento estresante, todo mi cuerpo se vuelve caca. Eh, y yo dije, de ahí somos. A mí también como desde chica me pasa, ¿cachai? Entonces como que son cosas que a lo mejor eh, desde lo infantil es como más natural decirlo, ¿cachai? Como, y luego el análisis que ella puede hacer es mucho más enriquecedor. Y como menciono en Rosa, la Morín es un personaje de una niña de su barrio que es hija de un Paco. Entonces habla paquilmente. Entonces es muy chistoso porque es un poco la figura de los niños que son como viejos chicos, que hablan como adultos, que hacen como cosas de adultos, por así decirlo, y que obviamente eso también es una concepción peculiar de la infancia. Entonces ella obviamente en hablar igual que su papá es muy chistoso porque al dirigir el tránsito hablaba como con modismos que usaría un carabinero en la calle, o en un momento como que taclea a la protagonista y dice como ya la tengo reducida. Entonces es un personaje como que si bien sale poquito, saca muchas risas. Pero bien, y ahora para entrar en el análisis propiamente tal, vamos a comentar un poco nuestros capítulos favoritos. Así que tenemos 3 para conversar, porque somos 3. Da. Ya, el primero, sí, el que más me gustó, bueno, hay varios, no sé si me costó tanto elegir, pero como que es el que más como que yo me sentí como conectada con el capítulo, o como el que más, siento que este libro es muy para sentirse identificado, entonces siento que este es el capítulo que más me sentí identificada con la Paola, se llamaba Disertación Grupal. Trata así como resumen de cómo ella, bueno, aparte hablando como un poco respecto a su familia, cómo a veces ella quería que su mamá fuera una de las profesoras que ella tenía en su colegio, se llamaba señorita Lorena. Ella decía que como que todos la amaban a esta profe y como que era muy cool y era muy independiente, entonces como que todos querían como casi que la adoptaran. Y como que parte también contando como respecto como a la tía Maritza, que siempre como que inventaba cosas, y en verdad son cosas súper chistosas, así como que decía que USA, que en verdad Estados Unidos, era como la Unión Soviética Americana, y que como que había terminado como toda la guerra así, como capitalismo, socialismo, y la tía Maritza lo había como solucionado, como que me daba mucha risa esa parte. Y bueno, como que daba, como que trata de, bueno, disertación grupal era que tenían que ponerse de acuerdo para un trabajo entre sus compañeros de curso y ella como que siempre la avergonzaba como no tener como una familia tradicional, como el saber que su mamá no estaba tan presente, su papá no estaba nada presente, su mamá trabajaba más que nada, no porque no quería, sino que no podía hacerse más cargo de porque no tenía tanto tiempo. Su papá era un papá ausente y ella vivía con la tía Maritza, su hermana, la hija de la tía Maritza,
que era un poco más grande que ella, entonces también era un poco más independiente, y el tío Maritzo, que era como, ella igual como que le decían papá, pero era esta persona que era la pareja toda la vida, pero que tenía otra familia también aparte. Entonces, no era para nada una familia que uno podría decir tradicional, y más en esos tiempos, pensando que ella era chica, y cuando una chica tiene pocos recursos para entender como la realidad, o darse otras explicaciones, o poder como, no sé, sostenerse un poco mejor en esas realidades como distintas, para ella era algo como muy frustrante, como sentir que era muy distinta al resto. Entonces, se tienen que poner de acuerdo para un trabajo, y nadie podía poner la casa, ella fue la única, así que todos tenían que juntarse en la casa de Paola Molina. Y ella estaba súper nerviosa porque decía como van a descubrir que mi tía, que es la tía Maritza, no es mi mamá, porque ella como que había dicho que había como generado toda una mentira de que su tía, ¿verdad?, era su mamá. Entonces decía, no, como que van a cachar que no es ella, estaba súper urgida. Entonces, todo el rato se trataba de cómo ella trataba como de como ocultar, como cualquier cosa que saliera, cualquier palabra, que como que dijera, o sea, que demostrara que la verdad era otra, que su mamá en verdad, porque ella había dicho que su mamá era su abuela, el tío Maritzo era su abuelo, y que la tía Maritza era su mamá. Entonces, como que hizo casi un acuerdo ahí con su hermana, así como tienes que decir que la tía Maritza es la mamá, como que no digas nada, por favor, así como que te callada, estaba todo el rato No en digas el... nada crazy. ¿Ah? No digas nada crazy. Claro, no había nada crazy. No sé, si iba a la cocina también estaba súper pendiente, que nadie viera nada. Entonces ahí se fue como desarrollando algo súper divertido, que era como la tía Maritza, llegó su pololo, y se empezaron a dar besos, y supuestamente para sus compañeros, ellos eran el abuelo y la mamá. Entonces era como, está viendo aquí como un incesto, como, ¿qué está pasando? Y ella estaba así como toda urgida, que nadie se cuestionara nada, que nadie la pillara, entonces como que de eso se trata un poco el relato. No sé si se me están yendo como detalles más importantes, pero es más que nada eso, y me encantó, el que más me identificó o el que más me gustó fue este, porque, no sé, me gustaba mucho cuando ella recalcaba como esta idea de que al final cuando uno es niño, como que busca todo el rato ser parte de la norma, y como pertenecer como a lo que pertenece la mayoría, y en este caso como, y el hecho de ella no tener como una familia tradicional como constituida como mejor papá, mamá, hijos, cómo ella la hacía sentir como avergonzada, y cómo ella ahora logra como resignificar un poco esa situación como a través del humor igual. Probablemente no sabemos si esta situación ocurrió o no, pero probablemente si es ficticia igual era algo que le pasaba realmente, como el sentir vergüenza y el sentir como que era distinta al resto. Y creo que es muy bonito como poder ahora uno como adulta, y en este caso la autora, como poder presentar eso y decir como cuestionarlo también, porque creo que a lo mejor ahora los tiempos han cambiado, y como que a lo mejor, no sé, en estos tiempos como que es más común aún que en ese tiempo, como que no sé, que puedas vivir con otros cuidadores, o que no sé, existan otro tipo de familia, pero me imagino que para la época de la Paola, que es un poco mayor que nosotras, que igual estamos cerca, pero no era tan común, o sea, era común, pero cada vez es más, entonces como que ahora también se ve distinto. Entonces, eso me gustó mucho, como la posibilidad de cuestionarse eso, y cuestionarse también cómo a lo mejor se vive ahora eso también, como el no tener una familia tradicional, y lo que impacta en un niño, como la necesidad de pertenecer, y ser igual, no ser tan distinto, como yo creo que eso es lo que más como que me llegaba, porque no sé, me sentí como súper identificada también con ella, como, y cuando ella también habla como de que también no existían en ese entonces tantos como, por ejemplo, monitos animados o personajes que te permitieran identificarte como con eso distinto. Yo creo que también eso es bacán, por ejemplo, de Hey Arnold, que no sé si lo hice acá, pero creo que lo he leído en otras cosas, en otros posts de ella,
que al final Hey Arnold como que, por ejemplo, es un monito animado que te permite eso, como identificarte con una persona que vive como no en una familia tradicional, papá, mamá, hijo, porque sus papás habían como desaparecido, entonces tenía que vivir con su abuelo y como las locuras que eso le traía, pero no habían tantos monitos animados, no habían tantos como personajes que te permitieran eso, entonces es bueno, como me encanta el poder ponerlo a la mesa y que se hable de eso, como para normalizarlo cada vez más. Sí, es un muy buen relato. A mí me gusta muchísimo. Me gusta esto que tú destacáis de cómo los tipos de familia pueden dar vergüenza y que ahora en realidad de grande podemos reconocerlo como tal, porque en su momento igual está eh, como, bueno, sabemos que está mal sentir vergüenza, pero igual se sentía cuando éramos chicas, pues por todo Sí, lo po. que pasara, hasta por mínimas cosas, ni siquiera porque no fuera la familia tradicional, sino por todo, así como por tener algo distinto, por no poder cumplir con cosas, no sé, yo que soy muy autoexigente como... Y el colegio en sí mismo es un espacio que da para todo eso, pues, como, Sí, po. como el ver la diferencia, la otros tipos de familias. Me hacía muy chistoso. Pero no era en este relato. Bueno, pero igual como ella trata de sostener todo el rato la mentira, como cuando le No, era preguntan en así como, este. sí, pues, no sé, le preguntan así como, oye, ¿qué onda tu abuelito con tu mamá? ¿Por qué se está dando eso? Y ella como que hace que no escucha, después ya que te metís tú, así como, no, yo no vi esto. Y dice así como, voy a sostener esta mentira para siempre. Muy bueno, como relata todo lo que va sintiendo en su cuerpo también Mm. en esa, en ese escenario que tiene que construir completo para que sea coherente lo que ella había contado antes, pues igual era lo que había contado durante toda su vida, que era su mamá, y la conocí, etc. Sí, igual Mi es re... entretenido. Ay, perdón, iba a hacer el último comentario de ese relato. Es que aparte de que justo ya al final uno empieza como a sentir la ansiedad Mm. como mientras está relatando, porque literal empieza a quedar la cagada. Sí. Como que empieza a pasar una cosa tras otra, y más Y era encima todo dice bizarro, que ya había era como que demasiada era bizarro. perversidad. Sí. Y hay un compañero que le duele la guata, que va cada rato al baño, entonces decía, y el tío Maritza hizo tal cosa, y este otro fue de nuevo al baño, y como que había mucho caos. Y siento que para las personas que han escuchado a la Paola Molina hablar, es como literal que ella estuviera hablando, porque ella habla muy rápido. Entonces es como singular en ese cuento, o sea, en ese relato, que uno empieza como a agobiarse también con la situación, Sí. ¿cachai? Como que tú también empiezas a angustiarte porque no se está sosteniendo la mentira. Ah, eso era lo que quería decir. No, Sí, y es verdad. aparte, literal me sentí tan identificada, esto es como algo ya muy personal, pero yo también mentí una vez respecto a como sostener una idea de familia tradicional, como que yo también una vez le mentí a un profesor diciéndole eso, entonces, y después ya no me la pude con la mentira, como que También era lo hice. demasiado, me sentía demasiado identificada, como todo el rato así. No llegué a este punto, pero no sé, como que me encanta la autora. Ah, Yo una vez dije que mi mamá estaba embarazada, estaba en kinder y dije que mi mamá estaba embarazada. Y la profe de kinder, la tía de kinder me dijo, ay, creo que vi a tu mamá y no se veía tan embarazada. Y dije, no, que tiene poquito. Y quería mucho tener un hermano. pucha, Cosas de la infancia. sí. Sí, dale, Coca. Ya, Lo tuyo. mi relato favorito, a mí me costó mucho, mucho decidir. Creo que el favorito favorito es el último, pero igual quería destacar este, que se llama El Regalo, de 1999. Ay, qué bueno. Es cortito igual, creo que en comparación a lo otro es muy cortito, pero bueno, de nuevo, me gusta mucho cómo detalla toda la escena, como todo lo que está pasando. Y se trata del cumpleaños de la Sarita, una de las chiquillas del barrio, que es muy chistoso porque empieza describiendo cómo ella comenta con su tía de la familia de la Sarita, porque era como la Sarita y su mamá nomás. Entonces dice, no, es que ellas son muy pobres porque su mamá la abandonó, como todos estos rumores que estaban alrededor, a pesar de que todos se conocían y convivían todos los días, pero igual habían como
harto rumor de por medio y las explicaciones que le daba la tía Marisa, que era muy chistoso también a todo. Entonces la Sarita sale con su mejor tenida un día a repartir las tarjetas de invitación para su cumpleaños. Dice que como era muy pobre, igual estaba bien interesada en los regalos, como que hace esa descripción ahí media funeque de la Sarita. Entonces sale con su mamá casa por casa, deja la invitación, dice que parecía como parte de matrimonio porque tenía como unas palomitas, me acuerdo mucho como de estos santitos que se entregan como para la primera comunión, no sé, como que todos esos recuerdos me trajo de cómo lo describía. Y cuando se lo entrega a la tía Marisa, se lo pasa y le dice que están invitadas las chiquillas, pues las niñas de la casa. Y la tía Marisa dice que no pueden ir porque están castigadas. Pero en realidad era porque no tenía plata para comprar regalos para que fueran. Entonces, la Paula se pregunta, pues, como, ¿por qué hice ahora? Porque estoy castigada, sabiendo obviamente que era porque no podía ir por eso. Desde ahí igual se entiende mucho cómo ella también construye muchas mentiras alrededor, porque al final los adultos a su alrededor también inventaban todo un mundo súper evidente que no era, pero igual se movían en eso. También por la vergüenza, po. Sí, pues, obvio. También moviliza por la vergüenza. Exacto. Entonces ella y su hermana estaban súper picadas porque todo se ve que en el barrio miraban por la ventana, iban todos como camino al cumpleaños de la Sarita y ellas no iban. Y justo en ese momento llega el tío Maritzo con un rollo de algo, como algo envuelto. Y no me dio risa. Al final lo describe como jamás había llegado con algo así y fue justo ese día, justo cuando lo necesitábamos, todo calzó. ¿Coincidencia? No lo creo. A veces la magia ocurre. Ese día nos tocó a nosotras, las hermanitas Molina, y con Sarita como la principal beneficiada. Y entonces llega con esto envuelto, las chicas no saben qué es, como que llegan, se lo quitan de la mano y le preguntan qué, y dice, sale alguien famoso. Solo eso. Y ellos dijeron, con esto lo hicimos. Y se fueron al cumpleaños y se lo llevaron de regalo eso, que no sabían qué era, a la Sarita. Entonces después describe todo el cumpleaños, pues cómo están ahí, que algunos que van a puro comer, otros que están ahí como aburridos, después el momento de la once, el momento de abrir los regalos, que lo describe como el momento más potente de un cumpleaños. Y le regalaron hartas cosas que describe, de hecho, así como regalos que iban como para allá y para acá, así como un regalo que le habían hecho a otra persona y después se lo devolvió a la Sarita, que eso también muy típico de mi familia, como ir trazando regalos que a veces como que no le gustan mucho, pero los hay guardado y está nuevo, igual te sirve para regalarlo de nuevo. Y llega el momento en que abren el regalo de las hermanitas Molina y era un póster nada más y nada menos que de Ricardo Lagos, porque se estaba candidateando en ese momento en 1999. Y que decía, la cara de Lagos decía, Lagos presidente. Y lo que más me da risa es que la Sarita como que las mira con carepoto, así como, ¿qué es esto? No cachaba quién era Ricardo Lagos. Y las chiquillas también con impresión porque regalaron algo que no sabían qué era. Y ya, y como para cagar y para querer salvarla, dicen que era un famoso, que era un cantante. Algo así como la banda de Ricardo Lagos, la banda sonora, algo así le dicen. Muy bueno. Y lo más chistoso es que los adultos de alrededor también sostienen esa mentira. Dicen así como, lo he escuchado, sí lo conozco. Muy bueno, me encanta, yo pasé mucho con eso. Y ella se quedan con eso igual relativamente contentas porque era eso o no ir, sin tener regalo. Y después vuelven a la casa, pensaba que la tía Marisa la iba a retar porque se fue al cumpleaños sin su autorización. Y nada, pues las quedó mirando y le dijo así como ya le hicieron, como que ya está. Y lo más chistoso es que termina diciendo que después, en algún momento de la campaña, ella ve a Ricardo Lago y lo abraza y le dice, la Sarita lo tiene en su pared. Y Ricardo Lago le responde, sí, gracias, pórtese bien. Me encanta. También me siento muy identificada porque con mi mami fuimos a la campaña de Ricardo Lago. No sé por qué me acuerdo. ¿Tienes a Ricardo Lagos en tu pared? No, yo tenía 4 o 5 años en ese momento y me ¿Te acuerdo acordáis de eso? de que Ricardo Lago pasó por al lado de nosotras. Y Wow. la persona que yo había visto en la tele estaba pasando por al lado mío, mi mamá iba a votar por él, entonces yo así como... Y yo después le preguntaba y le decía, mamá, hasta grande, ¿te acuerdas cuando vimos a Ricardo Lago y que pasó por, no sé, en la Plaza del Pueblo, así como pasó, obviamente en un acto de campaña? Pues para mí fue como la máxima acercamiento a la fama, así que me siento muy identificada también con ese relato por lo mismo. Ay, sí, es uno de los, Bueno, también de los más ahora eres chistosos. más,
ahora eres más famosa que Ricardo Lagos porque tienes un podcast en Spotify. Pero Ricardo Lagos fue presidente, te diré. Ah, no se lo importa. Fue el último que Ser fue, presidente está sobrevalorado. En todo caso. fue el último que fue presidente 6 años, no es menor ya, ¿no? Ah, ¿verdad? Y yo estuve en su campaña, así que... Sí. Es un personaje, es un personaje. Sí, ese relato igual me gusta harto, me reí mucho. Y también como que me sentí súper identificada con esto como del momento álgido de abrir los regalos. Sí. Porque siento que incluso desde pequeños como que nos enseñan a ser tan como políticamente correctos, disfrazando eso como de educación. Como fingir cuando te gusta algo, fingir que todo te gusta por igual, ¿cachai? Aparte de que es difícil, es como, ¿por qué no? Como, porque de cierta manera los niños tenemos que amoldarnos a lo que los padres suponen o a lo que los familiares, los cuidadores suponen que es como comportarse correctamente, cuando tenemos como toda la etapa para ir formándonos. Y No que sé después si- igual se valora harto eso, pues como, ay, no, es que los niños son tan honestos, que son frases de mierda, así como, lo único que dicen la verdad son los niños y los jurados. Como ya, pero ¿de qué te sirve como para gloriarte con todo eso a propósito de la infancia si después lo único que hace es amoldarla para que otros no hablen? ¿Cachai? Es como el qué van a decir cuando, si vienen a tu cumpleaños y tienes que ser súper agradecido. A mí me pasa caleta en los cumpleaños de niños cuando abren ropa y es como, qué fome, regálale ropa a los niños si no les gusta, a menos que sea una, no sé, una ropa con algo que de verdad les guste. Pero no sé, calcetines como ya súper útil para los papás. Pero un niño cuando abre un poquito de calcetines como, ay, ay, siguiente, y todo como, aplaudiendo. No, eso no es emocionante. Eso, háblenlo después los papás, si a ellos les gusta. Claro. A veces igual los cumpleaños son un poco más para los de alrededor. Sobre todo cuando les celebran los cumpleaños a los niños como muy chiquitos, que saben que no los van a recordar, como de un año o 2 años, que ni siquiera lo pasan bien o están durmiendo todo el día, toda la tarde, o pasan de mano en mano. Es verdad. Y yo voy a comentar ahora mi relato favorito. No es tan chistoso como los que comentaron los chiquillos, pero igual tiene como su gracia. Se llama La Muerte. El principio es un poco más chistoso porque empieza como a comentar sucesos fatídicos en Ciudad Satélite. Que se murió alguien y que toda la gente como que estaba pensando que era una semana pésima porque se había muerto alguien y que después también había salido en las noticias que habían atropellado a una señora y había muerto una niñita de 8 años. Y después dice, y para cerrar más encima de la semana, se murió como el papá de un amigo del vecino, que bueno, no era de Ciudad Satélite, era como de Argentina, pero que igual le agregaba como fatalismo a la semana. También sumado a que todos habían dado por muerto a alguien que acomodaba los autos y al final apareció, entonces como que como que, no sé, como alrededor de la muerte, era como muy chistosa esa noción, porque un tío mío que paradójicamente falleció, él era como el que siempre llevaba las malas noticias a la casa, entonces eso me recordó mucho a él. Ah, vale, antes de seguir voy a comentar algo que puso la Liz, que dice que quiere leer ese libro ahora, yo te lo presto, amiga, yo te lo presto. Y después nos dice que eso es algo que nunca he entendido y que me ha traído muchos problemas, porque de pequeños igual nos enseñan a mentir, pues. Si no te gusta algo, debes decir prácticamente que es el mejor regalo del mundo. Sí, como las mentiras piadosas, como si fueran mentiras igual. No sé, te encuentro mucha razón y siento que es súper como paradójico que se nos enseña algo y que luego se nos exija hacer de otra manera. No, igual, algo que siento que iba a agregar, después se me olvidó, como que no me acordaba que iba a decir y dije ya, filo. Y ahora me acordé en relación a esto que creo que también la Paola como que desmiente harto eso, pues como de que los niños son niños como puros y que no tienen sentimientos como negativos hacia los otros, como que en muchas instancias ella muestra cómo siente rabia, por ejemplo, hacia otras niñas, que la tía Maritza también como que les entregaba cariño, protección, y muestra todo ese lado como que nadie quiere hablar también, que es como, eres niño y también podéis odiar a otros niños, o podéis odiar a adultos, o podéis mentir, ¿cachai? Como que todo lo hemos hecho. Y es parte de, como normalizarlo también. Eso. Continúa. Vale, bueno, retomando. En este capítulo se habla de la muerte. Entonces, ahí siento que uno puede percibir al inicio sobre la morbosidad que de repente tenemos frente a la muerte, como el que uno se acerca a mirar los accidentes o quiera saber cómo murió alguien,
como de qué murió, por ejemplo, y que eso se representa un poco al inicio del capítulo, para después comentar que unos sucesos 2 años después, y que es que un chico, un compañero de su hermana, me parece, no me acuerdo si era de su hermano o de su prima, que le decían el mono, que era un chiquillo súper problemático, había muerto. Cuenta un poco la historia de él, de cómo era un niño problema en el colegio en el que estaba, niño problema muy entre comillas, que almorzaba como, era el único o el que más como que corría por los desayunos de la FUNAEB, que no anotaba nada en los cuadernos, que fumaba en los baños, que había robado en la escuela, y que a propósito de un poco de esa infancia luego empezaron a verlo un poco en la digievolución que la gente se espera en Chile que suceda con esos niños, ¿no? Que se transforma un poco en un ciudadano problema. Porque, spoiler, muere en la cárcel. Y es alguien que después empiezan a ver como su evolución, que por ejemplo empieza a llevar ropa de la U, iba a decir del grupo de fútbol, Club deportivo. del grupo de Ricardo Lagos, de, del equipo de fútbol de la U, empieza como, deja el colegio, empieza a ignorar a la gente del barrio, se empieza a juntar como con gente malula, y que a propósito de eso termina en la cárcel, y en una riña en la cárcel él muere. Entonces narra cómo toda la brava ¿se dice brava o no? Barra. Agarra. Barras. Ah, no, nada que ver. Barras Eso es bravas. del Colo-Colo, parece. No sé. Oye, no, que estoy como diciendo todo pésimo. No, las barras. Claramente no ¿Y cómo sabemos se cuánto. dice la de la U? No me acuerdo, los de abajo parece. Los de abajo, sí. Los de abajo, ahí está. Perdón por este impasse poco cultural futbolístico. Pero la barra del equipo de fútbol llega al barrio, empieza a hacer ruido, a mear en los patios, a hacer asado, a tirar petardo, a tirar balazos, y que de esa manera empiezan como a una suerte como de rendir homenaje o a vivir el luto a propósito de la muerte del mono, que era este personaje. Entonces a mí me parece súper interesante porque no tanto por algunas frases como icónicas del relato, por ejemplo, cuando ella decía que a la niñita de 8 años que murió, todos dijeron un angelito se va al cielo, pero de este niño joven que muere a los 18 años, nadie se le hubiera ocurrido decir que un angelito se va al cielo. Y también una parte que me encanta, o sea, es súper triste, pero me encanta lo que dice, una lástima que ella muerto, tenía toda la cadena perpetua por delante. Como también el sentido de vivir encerrado, ¿no? Y los análisis que se pueden hacer de eso. Entonces, posteriormente a esta como descripción, ella hace un análisis súper certero sobre cómo vivimos la muerte y sobre cómo la gente hace toda una ceremonia o un armatoste un poco más racionalizado de lo que significa morir, que incluso hasta se empieza a cuestionar que la gente se vistiera de negro, que es como lo tradicional cuando alguien muere. También se empieza a cuestionar un poco para rechazar a toda costa la muerte y lo que nos hace sentir la muerte. Entonces ella empieza a comentar que esta barra es todo lo contrario, es dolor, es manifestar que estamos descolocados, que la muerte nos asusta y que no necesariamente al otro día tenemos que volver a trabajar como hacemos todos cuando alguien se muere. Sí, que hacemos como que nada ha pasado, que se empiezan a hacer frases prearmadas, por ejemplo, ahora está descansando, estaba sufriendo, una suerte de consuelo que si bien es necesario, también anula un poco y así que es como ya no tenga pena, no llores, que te hace peor cuando sientes rabia y sientes pena en una situación que es compleja, que se ha ido alguien. Entonces hay una parte que, oye, ahora voy a mover mucho el celular porque quiero leer una parte muy interesante de la descripción que ella hace sobre cómo le gustaría a ella que fuera cuando ella muriese. Que dice así, cuando me muera quiero que también quede la cagá, que la gente no supere mi muerte, que lloren, que marchen, que vayan a pedir respuestas a la moneda. Se supone que en el campo antiguamente los velorios tenían lloronas contratadas y los funerales terminaban en grandes comilonas, chistes y reencuentros. Ahí habla un poco de la solemnidad y no de vestirse de negro. Y también dice que es un poco racionalizar la muerte y tenerle miedo a descolocarse en una situación así. Y que también es una forma de blanquear la situación, ¿no? De volver a trabajar cuando no es un familiar directo.
Pero aquí esta parte me gusta mucho, que dice, pero los amigos del mono no saben de protocolos, hay corazón roto repartido en las calles, hay uno de ellos bajo tierra, muerto, y dejar la zorra en cada plaza, en cada esquina, equivale a pegarse puñaladas de llanto en alguna iglesia para los que hicieron de su equipo de fútbol una religión. Esto es interesante porque también nos hace cuestionarnos cómo vamos a ir comprendiendo la muerte y cómo también nos vamos a permitir vivirla. Entonces creo que eso es algo muy interesante de este relato, que obviamente si leen el libro los invito como también a pensar y hacer esa reflexión. Y posteriormente a eso hace un análisis un poco súper breve, pero súper enriquecido, de este proceso como de blanqueamiento de la clase media, como de no permitirse sufrir, como mantener la compostura y de no reconocer o creer, siempre querer ser mejor, ¿no? Como querer ser mejor dentro del estatus social. Entonces ahí señala que los vecinos empezaron a alterarse porque habían como flaites en su barrio, haciendo cosas flaites en su barrio. Entonces ahí decían que se veía como que habían vivido su mayor miedo, que era como convertirse en una pobla. Entonces es no reconocer que este niño, como que lo reconocen simbólico de una población, quizás de una realidad un poco más marginal, surgió en ese barrio, vivió en ese barrio y murió en ese barrio. Entonces es como intentar deshacerse de esa realidad en un intento como de blanqueamiento social. Entonces, claro, en un barrio, que dice ahí, en un barrio que no se quiere saber precario. Y que eso también lo vamos a ir viendo en muchos de los relatos, sobre todo la figura de la tía Maritza. También ahí vemos mucho como la negación de una clase social que quiere saberse siempre media alta y nunca media baja. Entonces creo que eso es súper interesante, que también sale un poco en este relato. Y eso es un poco una crítica a cómo comprendemos la muerte, y me parece súper interesante de comentar. No sé si a las chicas les gustó ese relato, a mí me gustó caleta. Yo nunca, como se habrán dado cuenta, no soy muy asidua al fútbol, ni a la jerga futbolera, pero quedé en evidencia. Pero sí que me llegó como harto, me llegó harto ese relato. Sí, también me gusta harto, o sea, además de todo lo que dijiste, algo que nombraste harto al principio de cómo van relatando las muertes que, las otras muertes que fueron pasando, incluso esta que era muy lejana, así como el primo del amigo de alguien del barrio que se persona bien en Argentina y se murió, pero igual había un sentido de comunidad en ese sector que nombra que trae incluso estas consecuencias, que nombran en otros relatos también cómo se diferencian de otros. Es como, no, es que el barrio se está poniendo flight porque los de la Villa El Abrazo, que eran los que están como al lado, se están viniendo para acá, o ustedes niñitos no vayan a pololear con los de allá, ni con los de acá, tienen que pololear con los que están de la Plaza Italia para arriba. Como a la vez esa comunidad, que encuentro que igual se romantiza harto, tenía estas cláusulas también, pues, ¿cachai? Como decís tú, como de saberse, de creerse clase media alta y por lo tanto rechazar todo lo que fuese menospreciado, pero que a la vez el mono era igual lo conocían desde chico, pues, igual era parte de ellos, igual jugó con ellos en la calle, solo que de un momento a otro toma como otro rumbo. Y ahí se desconoce, pues. Entonces, ¿qué pasa con la muerte del mono? Que llegan todos estos flights a invadir el territorio, y es como, ¿qué hacemos aquí? O sea, hay que llamar a los pacos, o cómo lo hacemos. Pero como tú dijiste, lo que estaban haciendo era viviendo el dolor a su forma, pues, y eso implicaba ocupar las calles, las veredas, las plazas, con bombos, con los gritos, con lo que necesitaran. Era la intensidad que ameritaba el momento también, pues, ¿cachai? Pero, Sí. pero insisto, esto como de que todos vivían las muertes, aunque fuesen muy ajenas, como parte de la comunidad, así como la muerte nos está afectando, ¿cachai? Como un nosotros, también ese nosotros se ocupa en muchos momentos para diferenciarse de otros también, de los que es más evidente su precariedad, ¿cachai? Cuando en realidad quizás no es tan diferente de lo que todos estaban viviendo nomás. Claro. Sí, porque estaba como esta idea de ponerse como la máscara como de lo moral. Yo creo que la familia de la Paola Molina era muy así, como ser honrado, como luchar ahí, como sacarse la mugre, aunque eso implique autoexplotarse, pero
pero luchamos y nadie nos, como que surgimos solos. Creo que uno de los primeros capítulos a hablar todo eso, como el tema de cómo se naturalizaba harto, cómo el salir adelante implicaba también un individualismo y un como ponerse la responsabilidad en uno mismo y no sé, pues cuestionar al Estado, etcétera, como de algo más social. Entonces, este relato me pasó que a lo mejor también en una negación a la muerte y evitar el tema, no, como que lo pasé así, pero es un muy buen tema para analizar todas esas cosas, pues, que ha dicho la Camila Coca, que es como cosas de las que también no se habla mucho, como que siento que algo que atraviesa todo el libro y algo que decíamos como que son cosas que no se habla mucho, como que se trata de evitar hablar. Es como tan la oportunidad de poder repensarlas, como que lo encuentro muy grato, como, aunque no sean todos temas súper fáciles de digerir, pero sí llegan, como que llegan de alguna manera. Sí, yo creo que lo que tú dices también se puede ver reflejado en cómo el devenir del personaje, como del mono, cuando ya empieza un poco a desviarse de hoy quedan 27 segundos. Oh, Bueno, yo creo que haremos un breve live para comentar como la última pregunta, pero es un poco lo que pasa también con que esta versión como más desviada de un niño, como un poco de cierta manera víctima de sus circunstancias, empieza a ser como responsabilidad personal de él, no como de venir en la... De, hoy se acabó. No lo voy a guardar, sí, porque... ¿Para qué? tipo, Porque lo tenemos grabado. No, pero es que vuelve a estar ah, feo, ¿verdad? po. Se puede subir ya. Mm. Ah, vale, ahora sí. Volvimos. Veré si se vuelven a conectar las personas que estaban, que era la Dani, la Liz y no sé quién más. Pero sí, eso. Podríamos comentar entonces, yo creo, casi lo del final, ¿no? Un poco del análisis desde el feminismo. Sí, de hecho, me quería agarrar con la última frase que dijo la Dani, que como bueno, conociendo a la Paula Molina en todo lo que le ha seguido en su carrera, eh, parte de su proceso de terapia es también revisar su infancia. ¿Cachai? Y igual habla harto de esto y lo explica tanto como, por ejemplo, de las contradicciones, de cómo aceptarse y entenderse ahora es comprender también desde dónde venimos. Pues, y parte de eso es como relata todo esto que estamos comentando. Entonces, a mí me gusta eso que dice la Dani, que es como incluso poner sobre la mesa temas incómodos que estamos acostumbrados solo a negar, porque son dolorosos, porque nos dan vergüenza, porque son contradictorios como con otros momentos de nuestra vida, o solo por el deber ser, esto como lo hemos hablado en otro momento, como no pelar a la familia, como todas esas cosas que tenemos como, no sé, como que de rato solo funcionamos en eso y no las cuestionamos. Y yo creo que, por lo menos para mí en mi vida personal, ha sido de lo que más me ha aportado el feminismo, creo yo. Como incluso hablar de estos temas críticamente, que podemos pensar que son súper cotidianos, y desde ahí la pregunta, si lo personal, como por ejemplo la familia, los vínculos de amistades, el cómo fue nuestra infancia, todo, es político, eh, creo que en algún momento resolveremos la pregunta, me gusta dejarlo como pregunta, pero se responde así, pues, o sea, todas esas instancias de, por ejemplo, lo que hablamos de los regalos, de tener siempre una buena cara, de responder bien siempre a los demás, a pesar de que estemos viviendo como súper, no sé, precariamente lo económico dentro de nuestra familia, hacia afuera, aparentar como si nada pasara, ¿cachai? Como todo bien. Esa es parte de los cuestionamientos que nos hemos ido haciendo ahora de adulta, y yo reconozco también que a propósito de feminismo ir deconstruyendo no solo los roles de género, sino también cómo los roles de género dentro de otros contextos o subsistemas no encapsulan. Pues, por ejemplo, el ser hija, ¿cachai? El ser hija en esta familia, la tía Maritza, no por nada, como decía la Dani, está tan dejada de lado, pues, ¿cachai? Es una mujer madre
madre que se cuida no solo a quienes tienen que cuidar biológicamente, que es como a su hija, después viene su sobrina, después vienen los vecinos, de todos los que se hace cargo, y ahí la Paola igual la critica harto, yo creo que con todo el amor posible también, como decirle que era maniática de hacerse cargo de los problemas ajenos, también como un escape de no verse a sí misma, po, ¿cachai? O todos esos temas como nudos críticos que va tocando, pero que al final si lo pensamos, eh, son las figuras femeninas que nosotras vimos también, pues, ¿cachai? Como desde ahí nos formamos, entonces también es súper importante tanto comprender su contexto, no solo criticar por criticar y como, ya, yo no voy a ser como mi mamá, por ejemplo, no, pues, sino como cómo entender también en la época, el contexto en que esa persona que me crió, ¿cachai? Que es mi modelo a seguir probablemente todavía, cuánto de eso quiero seguir o no, es de las preguntas que me deja no solo estos relatos, sino también todas las conversaciones que tenemos en este espacio y problematizar lo personal, pues, como no solo voy a hablar de feminismo cuando hablo de, no sé, el feminismo de la nueva constitución, ¿cachai? O de la lucha por el aborto, que al final sí obviamente nos tocan temas súper personales como estos que estamos hablando acá, pues. Ese es el alcance. Para las personas que fueron llegando, estábamos comentando un poco la pregunta final que nos hacemos siempre, que es qué análisis podemos hacer desde el feminismo y también en qué medida esto que hemos leído nos contribuye a dilucidar un poco la pregunta sobre si lo personal es político. Que yo me gusta el análisis que haces. Yo también había como identificado algunos relatos donde uno puede hacer un análisis quizás más lineal o más directo en relación al feminismo, que son el Aquí no manda calzón y ay, no me acuerdo el nombre de la señora. Romilia. No me acuerdo el nombre de la señora. Claro, pero el capítulo se llama Cuidando a la señora Romilia. Donde ahí podemos ver como más claramente algunos elementos que son susceptibles de análisis desde el feminismo, que guarda relación, por ejemplo, a una mujer que tiene que salir de su hogar para poder tener, para sentirse más ella, para poder hacer cosas que quiera hacer, que es el caso de la tía Susana, que tuvo que salir de su casa, irse a la casa de la señora Romilia, ¿cierto? A cocinar cosas que le gustaran, a tomar un baño sin que la molestaran en su casa, a tomar un baño y tomarse una botella de vino, a ver sus teleseries en la tarde, un poco despreocuparse, y quien lo acompaña también es su hijo, que le gusta vestirse de mujer y que en ese espacio puede encontrar la libertad para hacerlo. Aun cuando su madre le hace la advertencia de, bueno, tú sabes que tu papá te va a pegar si te ve así, pero no hace nada para impedirlo porque ella está siendo ella y él está siendo él en ese espacio, que se dan un poco la libertad para ser ellos mismos. Y el otro relato que es Aquí no manda calzón, que son algunos relatos cortos sobre cómo también han vivido el tránsito a ser como mujeres adultas, la Paola y sus amigas del barrio, sonó como los chicos del barrio, y sus amigas del barrio, que guarda relación, por ejemplo, cuando supieron que eran deseables, porque a los 12 años le hacían acoso callejero en las calles, o sea, gente que les doblaba, les triplicaba la edad, y que las acosaban en la calle, y ahí supieron que eran deseables aun cuando ellas no estaban siquiera desarrolladas. Y eso también es una desarrolladas, entre comillas, a los caracteres como sexuales secundarios, ¿cierto? Como los senos o el vello, las caderas, etcétera, y que ahí podemos incluso hacer una crítica de todos los elementos de victimización, o sea, no de culpabilización a la víctima que se hace en muchos casos como en lo actual, es como porque tú andabas en la calle, porque tú andabas con la falda corta, etcétera, etcétera, y podemos ver que son niñas, ¿cierto? Que son un cuerpo de cierta manera neutro, por así decirlo, y que no estamos cuestionando tanto, y que creo que también da para un debate súper largo en torno a los cuerpos infantiles, a la vivencia como de la propia sexualidad de los propios niños, y también la visión del adulto sobre ellos, como sexualizándolos, que son cosas súper distintas, pero que se tienen que considerar. Por ejemplo, el satanizar la masturbación infantil y no satanizar que se le diga a una niña, uy, van a tener que esconderla de los pololos, o que gente adulta, solo porque son niños, puedan tocarles o besarles, invadir sus cuerpos de cierta manera, aun cuando no siempre es de una perspectiva sexualizada, en algunos otros momentos sí, y que lo podemos ver en ese capítulo. Pero es interesante y es necesario cuestionarnos también esas cosas sobre los cuerpos infantiles,
y también el cómo debemos dejar que las mujeres podamos, las niñas, podamos ser niñas, y que no, y que el paso a ser una persona adulta que pueda vivir una sexualidad mucho más como la conocemos o la significamos, también una sexualidad mucho más activa con un otro y consigo misma, que sea algo que uno también puede ir decidiendo, y que sobre todo para nosotras como mujeres es un paso en el que se nos obliga a estar, donde automáticamente cuando te llega el periodo ya eres una mujer. A mí me llegó el periodo a los 10. O sea, yo les aseguro que a los 10 no me sentía ni persona. Con eso como que lo digo todo. Entonces, yo me acuerdo de pequeña de que me gustaron unos pantalones, y mi mamá también en su ser mujer de cierta época, no me dejaba comprarme porque se me marcaba mucho el trasero, por ejemplo, y que me iban a mirar mucho en la calle, y yo era una niña de 12 años que quería ponerme un pantalón que me gustaba. Entonces, creo que es importante también que si tienen la oportunidad de leerlo, analicen esos textos, y de cómo de repente también queremos ser sexuados, pero que no nos sexualice el resto. Y que eso es súper difícil para nosotras, y por cierto que es súper difícil para los niños y para las niñas. ¿No? Y algo que quería agregar, como pensando en esto de como ser sexual, pero que no te sexualicen, como que igual a veces, yo creo que, no sé, como ya más grande también hablando, como cuando uno, no sé, como que tiene 18, 19, como que lo atribuye un poco a esa edad, como también antes de conocer el feminismo, como que igual uno cree que tiene que ser como sexy, como para atraer, como también muchas veces como que creciendo como también en esa cultura o en esa mirada como tan patriarcal, en donde el punto está en mirar o el foco está como en qué tan sexy o no es una mujer en base como a un estereotipo de sexy, como también a veces uno hace cosas o hace cosas como en acciones o con uno misma. Para grabar o también se mira como y se critica con ese ojo también súper patriarcal, para ver si uno calza o no en el patrón, como en el canon de belleza o en el canon como de mujer que le va a gustar a un hombre de tal característica, ¿cachai? Como igual creo que es algo es importante cuestionarlo desde chica, porque pasa que también a lo mejor cuando chica no te das tanto cuenta, pero en algún punto uno se da cuenta que también como que quiere volverse objeto muchas veces, como porque así cree que va a funcionar mejor en una relación con un hombre, pensando desde lo hetero, sin validar que uno quiera necesariamente que la traten como objeto. Yo creo que es más como una fantasía de creer que siendo como uno espera que el otro quiera, vas a agradar más. No quiero ponerme en casos como extremos, sino más bien como desde eso, como no sé, pues el tener que vestirse de X manera, el maquillarse, el ser femenina, hacer todo eso. Oye, la Liz aquí comentó, perdón, que la Liz aquí comentó que eso pasa cuando te obligan desde pequeños a mentir y a hacer cosas que no queremos. Por ejemplo, cuando te obligan a saludar de beso o abrazo a un tío porque es tu tío, y eso le da una autoridad, y dice que como niños no vas a cuestionar y se puede prestar por otras cosas, futuros abusos también, etc. Horrible, y de hecho creo que algo que nos trajo el coronavirus con la distancia y los saludos de lejos es algo que yo creo que todos odiamos en algún momento, que es que te obliguen a saludar, y qué cosa más asquerosa, a mí me carga, o sea, me cargó de chica, ahora puedo decidir, porque estoy como ya de lejos, con o sin coronavirus, como hasta ahí nomás, ¿cachai? Pero de chica me obligaban, pues, y es horrible, o sea, como Y que que era mala no, educación no hacerlo. obvio, pues, ¿y cómo iban a quedar los adultos? Pues, ¿cachai? Sí, Es po. que, ¿cómo no le enseñas a saludar? ¿Cachai? Y lo que decía y tú, de hecho, en un momento la Pablo lo relata cuando da su primer beso, que dice como es tanto el mandato patriarcal que solo cuando ella da su primer beso a un chiquillo, que ni siquiera le gustaba, fue así como solo porque tuvo la Sí. oportunidad y tenía la necesidad de ser besada, es que ella se empieza también a validarse, ¿cachai? Como dice, como después de ese beso, que ni siquiera le gustó, que fue así como nada, que era un cabro que después, no sé, no lo vio nunca más, fue que ya era Lola, ¿cachai? Como que ya era mujer.
junto con otros hitos, pues, como esto de, no sé, como decía la Camila, menstruación, el ser deseada, ¿cachai? Que es algo que estamos rompiendo de a poquito y que creo que es súper importante seguir transmitiendo, no solo para quienes crían, que creo que es una tarea muy importante, sino también para las escuelas, para los medios de comunicación, para los que trabajamos en salud, para todos los espacios en que se piense la infancia, ¿cachai? Como desde esta formación de que es válida solamente por ser niños, niñas, niñas, como quieren vivir ese momento, y no necesariamente ir adelantándose, ¿cachai? Que es como lo que pasa mucho, es como viviendo cada etapa y es que no, que después se viene esto, ay, cuando te empiezan a gustar. O incluso esta diferencia que se hace, que es como a los niños desde kinder se le empieza, ay, qué compañerita te gusta, y qué hijo de tigre, no sé qué, y todos le celebran, y la niña aparece incluso con un pequeño atisbo de que le agrada a cierta persona, es como, ay, no, que no se te acerque, que cuando venga a la casa, que lo vamos a entrevistar, no sé, como todo eso de protección, pero que a la vez tan contradictorio. Como, Es creo, súper creo que da contradictorio. sí, pa otra discusión muy larga, pero creo que si estamos tocando este tema y nos enoja, si por lo menos a mí me enoja mucho, es porque también lo vivimos desde ese lugar. Entonces creo que es súper importante ahora que ya lo tenemos relativamente consciente, porque nos falta avanzar en muchas cosas, empezar a actuar distinto, ¿cachai? Hacia quienes tenemos a nuestro alrededor, en quienes podemos incidir profesionalmente o no, ¿cachai? Para tener otros relatos de lo que se trata la infancia. Sí, igual hay, por ejemplo, esto cuando se dice que las niñas maduran antes, y es como cariño, nos obligan a madurar antes. Es un contexto en el cual uno no puede seguir siendo, no puede seguir teniendo la inocencia de niños porque es súper, anula un poco la sobrevivencia, siento yo. Que uno se ve obligado como obligada a mirar al resto de otra forma, con mayor desconfianza, a tener más cautela con el propio cuerpo. Entonces, desde el feminismo también comprendemos que el cuerpo es el primer espacio de lucha, entonces siento que si lo personal es político, en ese aspecto podemos ver algunas luces que, al menos para mí, sí, en muchos elementos, que lo que tú dices, por ejemplo, de que ahora no tenemos un poco la obligación de saludarnos de besos con alguien, también nos permite decidir con quiénes queremos tener contacto físico, con quiénes estamos dispuestos a cuidarnos lo suficiente con respecto al coronavirus o a tomar las medidas necesarias para hacer el sacrificio de abrazar a alguien, para arriesgarse a besar a alguien. Y siento que esa decisión, que ahora es súper personal, debe haber sido desde siempre personal, y no siempre lo fue. Entonces siento que ese es como un espacio también para comprender nuestro cuerpo desde otra manera, y como digo, o sea, yo creo que Podemos lo decir que el primero es que coronavirus es uno pueda feminista. tener... No, no estoy diciendo que el coronavirus es feminista, pero estoy diciendo que tenemos que un poco aprovechar nuestras circunstancias. No siempre vamos a ser víctimas de nuestras circunstancias, sino que también las podemos darle una vuelta de tuerca para que sea obviamente siempre un mundo mejor. Y un mundo mejor, al menos para mí, es un mundo más igualitario, mucho más feminista. ¿Cachai? Que haya mayor igualdad de género y también que haya mayor poder, sobre todo de nosotras, como sobre nuestro propio cuerpo, qué es lo que podemos hacer con él, y también darle mayor libertad, no sé, como este libro se trata más de la infancia, como que los niños puedan ir descubriendo qué hacer con sus cuerpos. Antes de nosotros ponerles palabras, ponerles normas, que si bien es súper necesario en relación al contrato social, a que obviamente es como inadecuado que no sé, como este problema que últimamente ha salido mucho, o sea, he conocido varios casos de niños que se tocan en lugares públicos, como en la sala de clases o en los recreos, más allá como de esas situaciones más como de estar con un otro en un espacio común, creo que sí es importante que nos demos como la libertad de comprender nuestro cuerpo primero propio, y nosotros inscribirle significado. Y por eso yo creo que en esos casos que tú habláis, como que ahí es la importancia como del adulto de poder como permitirles esa exploración en un espacio seguro, porque un niño no sabe que está haciendo lo que está haciendo y que eso implica como igual exponerse, o sea, no es que esté mal, ¿cachai? Como el hecho en sí, sino como la posibilidad de que eso también es parte de algo privado. Porque igual yo creo que la sexualidad también tiene que ser
privada, no sé, como que igual creo que también es a lo mejor una discusión también muy larga, pero creo que igual esa exploración es algo personal también. Y claro, ahí podríamos, pero sin satanizar como ese hecho en sí, creo que eso igual es importante y no, creo que hasta el día de hoy es algo que de lo que no se habla, como de la masturbación infantil y cómo poder abordarla de una manera que sea como sana para ese niño, como sin que quede traumado que la sexualidad es algo malo, por ejemplo. Sí, igual encuentro que es importante lo que dices tú sobre el espacio seguro, pero también creo que es importante diferenciar que el personal no es lo mismo que privado. Como, porque también, al menos para mí, el privado tiene una connotación como un poco más ocultista. Sí, pues. Y creo que en la medida en que haya como información, como un espacio en el que se pueda hacer. Y lo que tú dices es súper relevante, como un espacio seguro. Porque, no sé, en lo cultural hay momentos históricos que se contraponen o que se entremezclan. Entonces hay discursos confluyentes y lo podemos ver. O sea, desde el feminismo podemos ver cómo hay algunos espacios que se han horizontalizado bastante y que confluyen con otros espacios en los que no. Entonces podemos encontrar formas de crianza un poco más como, a mi parecer, un poco más mejores, como en relación a los niños y su cuerpo, pero no siempre van a confluir con un entorno social que lo comprenda, que lo permita y que no se aproveche de eso. Mm. Y eso. Yo creo que estamos por hoy. Ah. ¿O no? Sí. Coca, ¿tú quieres decir algo más? No, o sea, agradecerles haberlo comentado formalmente porque sé que hablamos mucho del libro probablemente o de la autora en muchos contextos. Para mí es un honor, la Paula Bolívar me ha inspirado en muchas cosas, así que de verdad estoy disfrutando mucho este momento. Así que eso, gracias a ustedes también, me gustó, la pasé bien. Ay, la Paola Molina es tan bacán y es tan simpática. Y nos subió su historia. Bueno, Es la súper Cami inteligente. ¿Ah? subió esto a sus historias. Ah, sí, el otro día. ¡Ah, qué emoción! Nada, queríamos agradecer el espacio. Obviamente, yo dejé un post en mi perfil, entonces cuando hagamos lecturas conjuntas y quieran unirse al live, ahora obviamente nos salió medio changüeta, pero, pero si quieren unirse a la videollamada, discutir más como de manera oral, también puede ser, si tienen como algunas lecturas que les gustaría traer al espacio, si no tienen otro espacio en el cual compartirlas, este es el momento. Si quieren ser invitadas, invitados. Claro, por eso me refiero a que si quieren unirse como a discutir a la videollamada, están como todos y todas y todas bienvenidas. Comentarles que obviamente este también va a estar en Spotify por si encontraron esta edición buena y la quieren compartir con más gente. Ojalá que lo hagan, que podamos cada vez agrandar más el espacio para que podamos discutir un poco más. Y obviamente agradecemos a las personas que ya se han conectado en racha a todos nuestros lives. Liz, gracias. Mira, la Dani pone que bacán verlas y escucharlas. Me enchufé tarde, pero fueron pulentos estos minutos. Gracias. Ah. Sí, qué linda. Y alguien, no sé quién es, parece que es Sofía. ¿Cómo las busco en Spotify? Nuestra lectura conjunta se llama Lo personal es político. O sea, entre preguntas, ¿lo personal es político? Nos pueden buscar, ya tenemos 2 capítulos, así que, y vamos a subir probablemente la semana esta. Y comentarles que para Acá me lo va a poner en su link, lo va a poner en su link y ahí lo pueden apretar. Lo voy a poner en mi perfil. Eso. Claro, yo también lo voy a poner en mi perfil. La Coca en su Instagram lo tiene en su perfil, parece, y la Dan igual. Y lo otro que hay, obviamente las lecturas conjuntas yo las tengo en unas historias destacadas, para que también puedan ponerse al día con las lecturas que vamos a ir teniendo y las que ya tuvimos también. ¿Y para qué fecha es el próximo? ¿El 20? El 20, ¿no? Sí. El 20 de diciembre vamos a estar leyendo, o sea, vamos a estar leyendo estos días, y el 20 vamos a estar conversando este libro de aquí. Cacha, mira, tapé el teléfono. Sí, tonta. Esto, ya, no puedo. Alguien muestra. No, lo tengo acá. Lo tengo. Bueno,
Vamos a estar leyendo Una falla en la lógica del universo, cartas desde la cornisa de Aitza Lilian Messina y Constanza Michelson. Ahí lo tiene la Dani. Vamos a estar leyendo este último libro de la Constanza Michelson y su colaboradora. O sea, son ambas mutuamente colaboradoras. Así que eso, vamos a estar en eso y aquí son bacanes cabros, que lindo. Gracias por escucharnos y esperamos que puedan unirse a esa lectura y si no tienen acceso al libro, igual que se puedan tener también la oportunidad de conversar con nosotras en el live, a ver si con eso también se animan a hacerse con él. También para nosotras es emocionante este libro porque empezó nuestra idea de hacer unas lecturas conjuntas con un libro que estábamos leyendo de Constanza Michelson. Entonces, ahora vamos a cerrar el año con una de ellas, así que es bacán. Y eso, cerramos por hoy. ¿Y ustedes, chicas? ¿Quieren decir algo? Sí, gracias a todas, a todos por escucharnos y ojalá que se puedan unir en la próxima. Nos gusta mucho que haya gente opinando, contándonos qué les parecen los libros, sino también escucharnos después de la transmisión. Sí. Y eso, y busquen a la Luz Solte. Sí, es muy bueno, tiene temas muy buenos de todo, así, más humor, otros temas de sexualidad, como relaciones de pareja, de todo. Sí, Lo que se le ocurra. Y sí. Eso, pues. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y besos. Bye.